En este tema vamos a estudiar cómo podemos contrastar los cambios que le ocurren a la realidad que conocemos conforme pasa el tiempo. Para esto usaremos oraciones con pasado, presente y futuro. Por ejemplo, en futuro, in a few years we are going to have cleaning robots in our houses. En unos pocos años vamos a tener robots que limpien nuestras casas. En esta oración estamos indicando que antes no había robots que limpiaran nuestra casa y en un futuro cercano sí lo habrá. En otras lecciones vimos que usamos going to con un futuro que tiene muchas probabilidades de cumplirse. En este caso lo usaremos de la misma manera. Otro ejemplo, pero ahora en presente. Today, people shop online for groceries. Hoy en día la gente compra abarrotes en línea. En esta oración se indica que antes no se podía comprar abarrotes en línea y ahora sí. En esta lección también vamos a analizar cláusulas condicionales con el auxiliar if. Por ejemplo, if you don't study math, you won't know how to count numbers. Si no estudias matemáticas, no sabrás cómo contar números. Es importante mencionar que la oración que acabamos de ejemplificar, pues se construye con base en pensamientos lógicos, dando como resultado que lo que se indica sea muy probable que se cumpla. Sin embargo, no se puede asegurar al 100%, y así como en esta oración sucede esto, pues bueno, si hacemos otros ejemplos, será la misma lógica. Bueno, y ahora vamos a detallar la estructura que vimos en la introducción. Pues como comentamos, vamos a trabajar, o más bien a saber cómo vamos a contrastar tiempo. Lo podemos usar haciendo uso de oraciones en pasado, y la estructura es, primero va la delimitación del tiempo. En pasado puede ser, por ejemplo, a year ago, a few years ago, 100 años, hace 100 años, 100 years ago. Eso va dependiendo, pero sí hay que delimitarlo. Posteriormente le vamos a agregar el verbo to be en pasado, was y were. Recuerda, was es para she, he, it. El were para los demás pronombres, they, you, etc. Y finalmente le agregamos un complemento. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí está la delimitación del tiempo. 1 month ago, there was, ¿sí?, a Pizza Hut. Y este es su complemento. Hace un mes había un Pizza Hut, ¿no? Quiere decir, como estamos contrastando tiempo, que actualmente ya no existe. Hace un mes sí estaba. Bien, continuamos. Seguimos hablando con el contraste de tiempo en pasado, pero con una estructura que es muy común de escuchar, y es used to, ¿sí? Literalmente es solía ser algo, ¿no? La estructura se conforma por el sujeto, en este caso el auxiliar used to, el verbo en presente simple, más un complemento. Y tenemos aquí un ejemplo, sujeto we, used to, el verbo en este caso es play y el complemento es video games. We used to play video games all day long. Solíamos jugar videojuegos todo el día. Bien, seguimos trabajando igual el contraste de tiempo, pero ahora utilizando oraciones en presente. Primero se determina el tiempo, ¿no? Que en este caso, pues, como su nombre lo dice, está en presente. Es importante especificarlo porque esta parte nos permite, es una de las que nos permite hacer el contraste. These days, estos días, hoy, nowadays, actualmente, ¿no? Estos días. Bueno, va la delimitación del tiempo, va el sujeto, el verbo en presente simple y el complemento. Tenemos un ejemplo. Today, la delimitación del tiempo, el sujeto, en este caso kids, el verbo en presente simple, que en este caso está negado, don't play, in the street, el complemento. ¿Qué quiere decir? Actualmente, ahora,
los niños no juegan en la calle. Quiere decir, como estamos contrastando tiempo, que antes sí se podía jugar en la calle. Ahora no. Por eso estamos contrastando tiempo. Bien, continuamos con el mismo tema, contraste de tiempo, pero ahora utilizando oraciones en futuro. Nuevamente tenemos que especificar qué es a futuro, ¿sí? Con estas palabras, o son algunas de las palabras, pero las más representativas son soon, pronto, in the future, en el futuro, in a few years, en unos pocos años. Y le vamos a agregar there will be. Esta es una primera forma de trabajar el futuro para contrastar tiempo. Y más complemento. ¿Qué quiere decir esto? Habrá. ¿Por qué? Porque be es el verbo to be, ser o estar, y will lo está pasando al futuro. Entonces quedaría un ejemplo. Soon there will be flying cars. Pronto habrá coches voladores. Otra manera de trabajar el contraste de tiempo, seguimos trabajando con el futuro, pero ahora vamos a trabajar con estos auxiliares. Nuevamente va la especificación del tiempo, va el sujeto y aquí va a cambiar. Might. ¿Qué significa might? Literalmente es poder, podría, ¿sí? Está hablando de una posibilidad. Esa es una opción, might o might not. Luego tenemos going to. Ya sabemos que are va a ir acompañado de are y is, que es el verbo to be. Is es para he, she, it, ¿sí? Recuerda. Y are es para el resto de los pronombres. Y bueno, también podemos tener su negación. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Bueno, might, como ya lo comentamos, es podría, ¿no? Probablemente es algo, sí es remoto, ¿no? Pero bueno, no está tan alejado en el futuro. Y going to sí es para un futuro más certero, ¿no? Como ya lo hemos visto en otras unidades. Posteriormente le vamos a agregar el oro en presente y luego el complemento. Vamos a ver un ejemplo. In the future, aquí tenemos especificado el tiempo, el sujeto, que en este caso es I, might, luego el verbo en presente y el complemento. In the future, I might buy an expensive car. En el futuro, probablemente, o podría, ¿no? A mí me gusta un poco más verlo como podría, pero bueno, perdón, como probablemente, pero literalmente es podría. Yo podría comprar un coche caro. Continuamos con las oraciones condicionales. En este caso vamos a utilizar if. Hay que hacer una diferencia, cómo vamos a estructurar para los verbos en general. Si digamos un verbo que no hay una distinción con una intencionalidad propia. Primero va if, luego va el sujeto, el verbo en presente, el complemento, una coma, hasta aquí es la condición y luego sigue la consecuencia. En esta parte es la consecuencia que va integrado por un sujeto, will, may, might. Ya dijimos, bueno, lo comentamos que esto lo vamos a trabajar o lo vamos a entender para esta lección como podría, ¿sí? Una posibilidad, una probabilidad. Luego sigue el verbo en presente y luego un complemento. Vamos a ver un ejemplo. If, luego el sujeto, you, el verbo en presente, save, el complemento, money. Hasta aquí va la condición. Si tú ahorras dinero, y vamos a ver ahora la consecuencia. Sujeto, you, will, travel, a lot. Si tú ahorras dinero, vas a viajar mucho. Como lo comentábamos en el video de introducción, esto se basa en oraciones lógicas, ¿no?
pero que, bueno, tienen su grado de subjetividad y no se puede afirmar al 100% la consecuencia, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que sí van estructuradas gramaticalmente de esta manera: condición y consecuencia. Bien, seguimos con los condicionales con if, pero ahora vamos a trabajar, o más bien la condición es si tú, ¿no? Si tú obtienes, aquí en esta parte, perdón, en esta parte, si tú obtienes una habilidad o una posibilidad, nos estamos refiriendo a can. Toda esta parte me refiero a can. No necesariamente porque vaya escrito aquí can. Sí, de hecho no va escrito, pero me estoy refiriendo a la primera parte, a la condición que voy a obtener una habilidad o posibilidad. Esa es la condición, ¿sí? Y donde se ve reflejado, digamos, indirectamente que va una posibilidad o habilidad que especificamos aquí. Bueno, pues va especificado indirectamente con esa estructura. May, o will be able to, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver un ejemplo. Vamos con la condición, que ya dijimos que va a ser una posibilidad o una habilidad. Aquí tenemos, bueno, va con if, sujeto, verbo en presente y complemento. If you study computer science, ¿sí? If, sujeto, verbo en presente y complemento. Si tú estudias informática, ¿sí? Aquí te está dando una habilidad. Bueno, ¿qué vas a poder hacer? You will be able to apply for a Google job. Podrás, ¿sí?, aplicar o solicitar trabajo en Google. Es un ejemplo, ¿no? Aquí este will be able to nos está haciendo referencia indirectamente al can. Por eso va fijo, ¿no? Aquí lo vemos de manera fija. Podemos seleccionar may, might y will, ¿no? El que ustedes gusten. Bien, simplemente para finalizar, pues vemos la segunda parte de la oración, que en este caso es esta, ¿no? La consecuencia, va el sujeto, el will, que está fijo, luego el be able to, luego el verbo en presente y luego el complemento. Ok, pasamos ahora, seguimos en condicionales con if y ahora quiero yo hablar acerca de una obligación, ¿sí? Indirectamente como en el anterior, la obligación must se va a ver reflejada en la segunda oración, ¿no? En la oración de consecuencia, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, se integra con if, sujeto, verbo en presente y complemento. Aquí está la primera parte de la oración, que en este caso sería la condición de obligación, ¿ok? Que nos va a dar pauta a indicar que es una obligación, ¿sí? Y aquí tenemos la consecuencia, ¿sí? Que ya indirectamente con esta estructura vamos a entender que lo que estamos hablando es de una obligación especificada, ¿sí?, indirectamente en la primera parte de la oración. Vamos a ver un ejemplo. If you want to smoke, ¿sí?, aquí tenemos la condición que nos va a llevar, ¿sí?, a una obligación, ¿ok? Y la segunda parte de la oración es you will have to go out. Vas a tener que salir, ¿sí? Aquí tenemos la condición que nos va a llevar a una respuesta de obligación. ¿Y cómo lo vamos a saber que fue una obligación? Bueno, pues con esta estructura que se queda fija, ¿sí? Perdón, va con el will have to. Bueno, aquí falta especificar que
Bueno, have es para they, we, you, ¿no? Pero pudiese ser con un has, ¿sí? Que es para he, she, it, ¿ok? Si fuese el caso. Bueno, nada más para especificar la segunda parte, que no la especificamos. Aquí está la segunda parte, ¿sí? Y va el sujeto, will have to, ¿sí? El verbo en presente y aquí tenemos el complemento. Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor suscríbete al canal y dale like.